Hoy vamos a referirnos no a un autor, sino a una obra, la obra que este autor consideró su obra cumbre, a punto tal que dijo, todas las cosas que escribí antes fueron una práctica para llegar a esto. Está orgullosísimo, se había propuesto que esta sea su obra más ambiciosa, su obra maestra, y de hecho dedicó mucho más tiempo que otras obras, lo cual suele normalmente pasar algo un poco malo, se pierde un poco esa fluidez. Eso ha pasado con todas las obras que llevaron 8 años, 10 años. Salvo, bueno, qué sé yo, Whitman agregando eh, poemas. Bueno, además Whitman, con todo lo que lo admiramos, no era capaz tampoco de muchos otros estilos. Entonces él no podía tampoco introducir cierta anarquía, cierto caos, cierto desorden, cierta eh, inconexidad, porque solo podía producir ese tipo de poesía. eh, pero esto no es el caso de un autor ciertamente más complejo, no más sensible, no apela al lector, no lo involucra para nada. ¿Sí? Estamos hablando de un apellido en realidad alemán, ¿no? Es John Steinbeck. Stein es piedra, Beck es arroyo, o sea, como arroyo de piedra. Y en realidad el padre, cuando dejó la granja en Alemania, que todavía está, decide cortar el apellido para ser más fácil para los norteamericanos, porque se llama Groß Steinbeck, es decir, gran eh, piedra del arroyo. Y creo que es interesante si uno piensa lo que significó. Es una gran piedra el arroyo en la literatura norteamericana. Es una laguna al principio para los críticos, un olvido total, va en contra de las corrientes más celebradas por la gente sofisticada, entonces al principio no goza de ningún tipo de reconocimiento de la crítica. Todo lo contrario. Vamos a tener que hablar de esto, porque yo considero especialmente que hay un Edmund Wilson, un crítico, quizá el mejor crítico que tuvo Norteamérica. El escritor, pero sobre todo, ayudó muchísimo a orientar, a educar al público. Y él, al principio tenía una gran simpatía por Rusia, por el comunismo, hasta que se desencanta y entonces advierte a toda la inteligencia norteamericana que tienen que evitar que el socialismo norteamericano caiga en manos del Partido Comunista norteamericano. Esto un poco para deslindarlo de la... Porque a Steinbeck mismo se le ha imputado comunismo en un momento, digamos, en Norteamérica, este, le das una limón, un mendigo y ya sos bolche. Eh, pero quiero decir, no había ninguna animadversión, no le tenía ojeriza inquina este gran crítico a Steinbeck. Pero vamos a ver qué es lo que escribió, porque nosotros hoy vamos a hablar de la última de sus obras, que es Al este del Edén, ¿no? Ha sido traducido también como Al este del paraíso. Eh, y el nombre se debe, eh, digamos, es de una manera nada eh, enmascarada, una reescritura, digamos, un rellenamiento, se puede decir. O sea, es una novela de 600 páginas porque pretende varias cosas a la vez. Trazar una especie de fresco de lo que es Norteamérica y su guerra fracticida, la guerra de secesión, y el este y el oeste. Eh, entonces, transcurre primero una generación. Bueno, vamos a resumir rápidamente la novela. No, vamos a resumir lo que dijeron los críticos. Que es el más importante, dice que, bueno, que tiene mucha habilidad para mantener como deslumbrado con golpes, digamos así, de efecto, prestigitación, deslumbrado, maravillado al público, que de esa manera no presta mucha atención
al mensaje del autor. Por suerte, dicen, porque el mensaje del autor lo llaman third rate philosophy, es una filosofía de cuarta categoría, no tiene un bonito mensaje. Entonces, Steinbeck se siente muy herido y dice, no puede ser, digamos, ¿por qué no me hacen una observación? Pero, digamos, yo tengo una filosofía que no me hace hablar de ustedes, no pueden decir que es un mal libro. Un poco lo podemos comparar, a ver, desde el punto de vista animalístico que le señalan a Horacio Quiroga, pero más que nada es un autor, bueno, algo que hay que decir muy rápidamente es que es, así como Faulkner, de la costa este. Es decir, el este también es oeste. Pero dentro de Estados Unidos, la zona chic, prestigiosa de los intelectuales que deciden qué es un buen libro y qué es un mal libro, aunque por supuesto lo decide el público, está en Nueva York. Entonces, hay que decir que como Faulkner, John Steinbeck nació en Salinas, hizo mucho menos por favorecer el turismo de esa región que lo que hizo Faulkner, aunque Faulkner tiene esta estilística tan distinta a la de Hemingway. En ese sentido Steinbeck se parece, es rotundo, es directo. Faulkner tiene estos juegos como Robert Browning con la cronología, como vemos también en Rashomon, en Akutagawa, como vemos también en Rosaura las 10. Vino a colación Faulkner porque cuando recibe el premio Nobel Steinbeck, lo menciona mucho a Faulkner como antecesor y como su antecesor, y no se sobreentiende que es su antecesor en ser un norteamericano que ganó el premio Nobel, porque también lo ganó Hemingway, sino como diciendo que viene de mi mismo pago. O sea que hay una cuestión también de enfrentamientos regionales, incluso dialectales, porque cuando este crítico le dice que no sabe hacer personajes usa una palabra para decir granjeros, y dice, nosotros acá nos llamamos así a los granjeros, ¿cómo se quiera gaucho? No, nosotros somos paisanos. Entonces, existe, digamos, una fortísima simpatía inmediata por parte del público. Cada una de las obras de Steinbeck fueron inmediatamente aclamadas, fueron bestseller. Cada pieza de teatro fue inmediatamente, no dejó de estrenarse. Durante toda la vida de Steinbeck seguían reimprimiendo sus libros. Es decir, él podía, un poco como Art, decir, bueno, por prepotencia de trabajo, bueno, que los eunucos Boucher, no me recuerdo la cita exacta de Art, pero un poco está esa idea de que es un poco amateurish, que es un poco bruto, ¿no? Es decir, Edmund Wilson es el primero en... perdón, hay un problema acá. Señor director, Edmund Wilson viene de reseñar a T.S. Eliot, a Joyce, a Proust, enseña el modernismo en Norteamérica, estuvo en Harvard, es amigo personal de Scott Fitzgerald, de Hemingway, favorece sus carreras, y no solo de ellos, de un montón. Es amigo de Nabokov, que creo que especialmente le sirve a Nabokov, que acaba de emigrar. Y después se pelean por la traducción que hace Eugene O'Neill de Ruskin, Alexander Ruskin. O sea, Nabokov traduce al inglés a un ruso que le gusta, porque a Nabokov no le gustaban todos los rusos. De hecho, dice que Dostoyevsky escribe con los pies, que hay una sola frase de Dostoyevsky que esté bien escrita. Y Borges dice, es verdad, hay que ver el todo y no cada partecita, pero el todo es magnífico. Bueno, en relación estricta a lo que le dicen a Steinbeck,
que yo creo que es, vamos a trazar un paralelismo salvaje, ¿no? Pero que el crítico es Dios, Steinbeck es Caín, y la ofrenda de Caín es rechazada por Dios. Y la de Abel es aceptada, es decir, es aceptado en ese momento. Digamos, era otro tipo de literatura en la que tenía prevalencia para los críticos. Más psicologicista, eh, o bueno, el realismo, pero psicológico. Bueno, James M. Cain, el del cartel llama dos veces, eh, él pertenece también a California y él es muy admirado. Bueno, resulta que este crítico no estaba muy interesado en Steinbeck porque Steinbeck le parecía un ordinario, parecía literatura clase B, muy efectista, pero bueno, se va a casar a Santa Bárbara, y entonces cuando está en California, eh, un amigo de él le dice, ¿por qué, ya que estás acá, no haces una buena reseña de los autores de acá? Porque they are neglected, ¿no? Acá nadie les da pelota, solo se fijan en los de, eh, digamos, de Nueva York, y la verdad que escribimos bárbaro, no somos menos que nadie, metanse el obelisco en el culo. Las clásicas. Bueno, entonces dice, bueno, muy bien, voy a escribir sobre los de California. Daniel Kahneman hace poco sacó una conferencia, el premio Nobel, que es psicólogo, pero lo ganó por economía, no hay premio Nobel de psicología, Pavlov lo ganó por biología. Es el especialista en, digamos, comportamiento económico y, digamos, los sesgos cognitivos, descubre como errores de pensamiento. Y bueno, una de las cosas que él dice, Daniel Kahneman, me tomo un pequeño atrevimiento de traer a colación una anécdota sobre California, pero que esto va a encabalgarse muy bien con el espesor narratológico con el que escribe Steinbeck al Este Paraíso. Daniel Kahneman dice que hay dos yoes, que nosotros, digamos, participamos de una experiencia. Por ejemplo, ustedes están ahora oyendo esta clase y supongamos que la clase dura media hora, es media hora de experiencia. Y después hay otro yo que es el storyteller, es un yo que narra la experiencia que viste, te la resume, te la subtitula para amonedarla en la memoria bajo esa categoría. Con lo cual, en realidad quien decide si vos la pasaste bien y fue una buena clase o no, no es cada uno de los minutos que escuchás, sino después el yo que narra. Y ese yo que narra depende de muchísimas cosas distintas, muy distintas al yo que experimenta. Con lo cual, por ejemplo, una anécdota que él cuenta es que un bebé se pone a llorar al final del concierto. Y el amigo que está con él dice, me arruinó todo el concierto. Y dice, no, solo el final. Pero el final es decisivo para el yo que narra. Esto lo pone a prueba con un diseño de un experimento bastante cruento. Hace una colonoscopia que duele desde el principio hasta el final al grupo A y al grupo control solo al final. Después le pregunta, ¿cómo le resultó? Y los que solo sufrieron al final se quejaban. Y los que sufrieron todo el tiempo no se quejaban. Entonces, es interesante, pero es muy antiintuitivo lo que él va descubriendo. Y cuando se dedica a los estudios sobre la felicidad, se ocupa de California. Y dice, porque además ha pasado, un montón de gente migró a California porque tiene muy buen clima. Supongamos que ustedes viven en Ohio, entonces se imaginan qué feliz voy a ser en California. Viajan a California. Y nosotros hemos descubierto que es muy importante tener amigos confiables, pasarla bien con personas agradables, conversar,
compartir experiencias. Pero el clima no es importante. La verdad que el clima no juega un papel importantísimo en la felicidad humana. Con lo cual ustedes están en California y el yo que experimenta en realidad no la pasa mejor. Pero si le preguntamos, ¿es usted feliz en California? El yo que narra piensa en el contraste con Ohio y dice, sí, claro. Entonces, lo que dice Kahneman es maravilloso. Dice, la gente ahí no es más feliz, pero cree que es más feliz. Es buenísimo. Es muy sutil porque en realidad si uno cree que es más feliz, ¿no? Bueno. Steinbeck tiene un yo que narra y un yo que experimenta. Toda esta novela en general está contada con un narrador omnisciente, pero a veces el propio autor interrumpe, no molesta para nada. Es de por sí una novela muy entretenida, llena de acción permanente. Es, digamos, en ese sentido sí, no es Proust, no es un tipo que tenga la elegancia y el aburrimiento, es un tipo siempre entretiene, siempre entretiene. Y a veces interrumpe y dice, bueno, ahora se sitúan en Salinas, que es un pueblito, y explica una cosa que es interesante porque ahí habla el autor, pero no es el mensaje del autor. O sea, todos los primeros libros le decían, no seas un regular Voltaire, como dice en, en el musical de Los Miserables, Master of the House, como Voltaire de cuarta categoría, no seas un filósofo que dice, que descubre la pólvora, o sea, esto, ¿por qué no te agarras un libro y vas a ver que esto ya... al principio entonces lo consideran como un autor, alguien que trata de deslizar una especie de mensaje evangelizador, un misionero, alguien que tiene una filosofía y que mientras entretiene al público con una historia jugosa, quiere convencerlo de una doctrina. Y en ese momento está muy, muy fluido por un amigo con el que estudiaron la ecología marina. Le interesaba mucho la biología. Y eso es verdad, aparecen animales en tortilla flat en cada una de sus distintas sucesivas novelas. Hay un perro, hay una víbora. Es verdad, hay mucho interés por los animales y también hay mucho interés por la continuidad. Es decir, en una Norteamérica que tiene, podríamos decir, varias como restricciones sobreentendidas. Una de ellas es, hay que ser feliz. Hay que ser religiosamente feliz. No sé si ustedes fueran a Norteamérica como la afabilidad, la cortesía, pero hay como realmente una mandato, una obligación de... se procura además la felicidad. No es que en realidad te traten mal ni nada, pero un autor pesimista está muy mal visto. Y Steinbeck es un autor, pensemos también la guerra, pensemos todos los problemas que hubo, que duda mucho. En ese momento él no es él, digamos, Norteamérica es un país que no cree en Darwin, es creacionista, porque es muy antiintuitivo Darwin. ¿Cómo voy a descender del mono? Y por azar. ¿Y cómo le produce el cambio? ¿Qué como mutaciones? Malas traducciones del ácido desoxirribonucleico. Entonces todo porque sí. Entonces, Steinbeck es darwiniano y por eso recibe muchas críticas, que no sabe construir personajes o que lo hace la pareja que protagoniza el final de esta novela, es tan lacónica que podría ser como zarigüeyas cayendo por peñas. Es muy dura la crítica con él. Bueno, vamos a rápidamente analizar, digamos, el primer prejuicio que hay contra él es que lo consideran hard boiled, o sea, un huevo duro, no, quiere decir un tipo así,
duro, con Guns, con Cowboy, ¿no? Él no lo era. Saroyan no lo era. No meten en la misma bolsa porque nació en esa zona. Bueno, el mito de Adán, de Caín y Abel lo tenemos que pasar rapidísimo. Porque ya no pasamos tiempo y porque estoy sin batería y porque mi salud declina. Bueno, básicamente Dios es un relato muy breve y además coincide el Midrash judío, digamos el Antiguo Testamento católico, protestante, o sea, la versión es siempre la misma, es muy fácil, muy breve y dice, bueno, que eran dos hermanos y que ambos ofrecieron un sacrificio, una ofrenda a Dios, y Dios tomó la de Abel y rechazó la de Caín. Y luego Caín estaba apesadumbrado y Dios le dijo, ¿por qué estás así? Mientras actúes bien vas a tener siempre, vas a estar con éxtasis y bueno, si actúas mal te va a tentar el diablo, pero siempre puedes dominarlo. Bueno, se siente terriblemente frustrado porque lo vive como doble rechazo. Primero rechazan la ofrenda, después le rechazan la natural reacción de desilusión, no está justificada para Dios. Entonces, él lo ve como una obturación de la posibilidad de ser validado, aceptado, y bueno, también tiene una propensión a la violencia que eso está explicado según una traducción hebrea que dice que Eva compró un hombre con Dios, dice literalmente, pero quiere decir, digamos, Caín nace un poquitito antes que Abel. Entonces sería el primer hombre hecho por seres humanos y no por intervenciones divinas. Entonces está muy orgulloso. Bueno, es más altanero, más pendenciero, el otro es más angelical, ¿no? Y bueno, en la novela extensísima de Steinbeck no hay una gran variación. Simplemente hay, en esta novela sí, la idea de que hay libre albedrío y de que hay posibilidades de luchar contra sí mismo, contra con mi iglesia, que uno puede dominar su pasión, su violencia interior y que uno puede entonces trascender el instinto. Pero bueno, en la misma novela hay una personaje malvada, la madre, que es, ahora la crítica lo reconoce como la primera persona, digamos, psicópata descripta en la literatura. Pero en su momento decían, es un personaje inverosímil, seguí sin saber escribir personajes. Bueno, rápidamente entonces, la historia, bueno, es larguísima. Es un tipo llamado Dan, o sea, sutil no es también. Se llama Dan, se enamora de una amiga que es una hija de mil putas, pero que él no lo ve. Después ella queda embarazada, quiere abortar, se pone, no sé, perejil, el médico dice, no, le voy a tener que decir a su marido, entonces lo tiene que tener, tiene dos mellizos que se llaman Caleb y otro nombre bíblico elige el pelotudo. No, ahí te das cuenta que es un poquito de trazos gruesos y de improvisar y de no tener ningún tipo de interés por las simetrías y el estilo. El tema es que, sobre todo, digamos, esta experiencia de rechazo, porque este tipo junta mucha guita para recuperar, porque se va a la quiebra la familia, él sorprende a su madre, que los había abandonado, que había dedicado a ser prostituta en un prostíbulo que después es la madama la considera la hija que nunca tuvo y la nombra heredera, y entonces la otra la envenena y se queda como dueña del prostíbulo. Y ahí va el hijo duro que es Caín, y la ve, y decide preservar a Abel de que lo sepa. Pero cuando se enoja cuando él le da $20,000 al padre, el padre dice, no, porque es dinero mal habido, porque explotaron a mucha gente con estos granos, porque ustedes... se siente tan mal que lo lleva a Abel ahí, y Abel se ve horrorizado y se va a la legión extranjera, no a la legión extranjera, pero se alista en el ejército para huir. Después, bueno, muere. Bueno, tenemos todo el tema del remordimiento y la culpa de Caín. En fin, es una excelente novela que termina con una palabra hebrea que significa que hay una posibilidad de redimirse, que hay esperanza, pero es una novela que tiene cierta ambigüedad
y cierta, digamos, como claroscuro, no es que es tan optimista, tan Disney como cualquier clásica novela yankee o sobre todo cualquier producción así mucho más comercial. Bueno, eso tenemos que decir. Sí, sobre la experiencia de estar desconectado del gran otro. Y vamos a hacer un análisis con, con Martin Buber que habla del yo-tú y el yo-ello. Que quiere decir que uno puede estar conectado en la más absoluta soledad con el universo y con instituir, digamos, la civilización, como lo hace Robinson Crusoe con la era industrial, bueno, y con el colonialismo, porque él, digamos, esclaviza a viernes, no es que sea eso muy rescatable ahora, pero sí que él no se siente solo aunque está en isla desierta. Entonces la idea de la soledad es el rechazo, la desaprobación. Bueno, pero tenemos que cortar. ¿Qué va a ser? Había citas divertidas de Steinbeck que nombrar, e incluso La venganza que se toma cuando gana el premio Nobel, su discurso es la literatura está para decir y para mostrarle al hombre que es perfeccionable y no está hecha por críticos que están en su cátedra debiluchos con colesterol, anquilosados. Bueno, toda una larga puteada ahí en Estocolmo, los tipos no sabían qué contestar. Muy gracioso, vale la pena ver eso. Bueno, vamos a tener que dejar aquí. Pero piensen que las cosas están mucho mejor ahora. En la época de Aníbal llegó a haber un 25% de la población mundial era asesina. Espero que mi clase haya salido mejor que una que se viralizó, que hizo mi hermano. Bueno, hay muchos temas que han quedado en el tintero. Pero ahora como un pulpo me voy a esconder en mi tinta y vamos a continuar hablando de